Nada, yo soy Cristina Molina Hidalgo, evidentemente del programa de psicología, con la especialización de neurociencia y, bueno, pertenezco a un grupo de investigación de fisiología médica y, por tanto, todo lo que es la tesis doctoral está un poco en la combinación de ambas partes y con todos los soft que ello conlleva. Hoy aquí os voy a presentar la parte que está referida a los procesos cognitivos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues como podéis ver ahí en el título, pues sería la combinación de un programa de intervención de alta intensidad junto con la ingesta moderada y diaria de alcohol o cerveza, ¿vale? Y nos vamos a centrar como digo, en función cognitiva. Todo ello en adultos sanos. Os pongo aquí un pequeño índice, pero bueno, vamos ya directamente a lo que nos interesa. A ver, como antecedentes así muy rápidamente, deciros que la actividad física pues ha estado ampliamente estudiada y que dentro de lo que era actividad física, el ejercicio físico, hablaríamos de lo que es un programa de entrenamiento estructurado, en el que se han estudiado los procesos, los efectos beneficiosos que tiene esta realización de programa de ejercicio o actividad física en función cognitiva. Decir que las distintas poblaciones sobre las que, bueno, como podéis ver aquí, las mejoras que se han encontrado están más en memoria, proceso de información, control inhibitorio, fluidez verbal, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Que la mayoría de estudios se han centrado tanto en poblaciones de edades tempranas en niños como en edades de adultos mayores. ¿Qué es lo que nos encontramos aquí? Bueno, pues nos encontramos, por supuesto, unos cerebros que están en desarrollo y otros que están en declive. Por tanto, encontrar, por así decir, efectos en estos procesos cognitivos, podemos decir que son como un poco más evidentes o sencillos, entre comillas, ¿de acuerdo? Aquí os presento rápidamente el deciros que las hipótesis que se han barajado o señalado por las cuales la mejora de la condición física, ¿no?, de este programa de entrenamiento que está enfocado a la mejora de condición física, producen mejoras a nivel de funciones cognitivas, pues sería por un aumento de la sinaptogénesis, que sería el aumento de conexiones o sinapsis cerebrales, y neurogénesis, ¿vale?, que sería la generación de neuronas. A través, todo esto, de un proceso de plasticidad vascular, ¿vale? Y además del aumento de neurotransmisores como, por ejemplo, el BDNF, y hay otros muchos que no os voy a nombrar porque no los toco yo en mi estudio. Entonces, lo que nos hablan es que ese aumento de vascularización en los tejidos cerebrales pues ayuda de alguna forma a la mejora de la oxigenación cerebral durante las tareas cognitivas y, por tanto, la mejora en la ejecución de esto, ¿vale? ¿Qué es lo que nos interesa aquí? Bueno, pues que cabe destacar que este ejercicio físico va a ser más efectivo cuanto más mejore la condición física, ¿vale? Y más si estamos bajo esta hipótesis que hemos dicho. Y aquí nosotros presentamos o elegimos estudiar el entrenamiento interválico de alta intensidad, ¿vale? Que está basado en esfuerzos cortos intermitentes de actividad muy vigorosa y periodos de descanso que pueden ser descanso activo con, digamos, una RPE, una percepción de esfuerzo relativamente baja, un 5, 6, 7 como mucho, o periodos de descanso totalmente sin moverse, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hemos encontrado? O bueno, ¿qué es lo que la literatura nos ha mostrado de este ejercicio interválico de alta intensidad? Bueno, pues que evidentemente unas mejoras en la condición física, en todos los parámetros fisiológicos que vamos a hablar, función cardiorrespiratoria, composición corporal, largo, etcétera. Y también en habilidades cognitivas, ¿vale? Sobre todo en velocidad de procesamiento de información y control inhibitorio. Y por otro lado, nos vamos a la segunda parte, ¿vale? ¿Por qué decidimos estudiar no solo la intervención de ejercicio, sino también qué es lo que sucede con la ingesta de cerveza? Por aquí voy a ser muy rápida, pero bueno, la cerveza es una de las bebidas que es más consumida a nivel mundial y la primera en contenido alcohólico, ¿vale? Está súper relacionada a nivel de ejercicio físico, tanto a nivel deportivo, pues podemos encontrar, por ejemplo, el rugby, ¿no? Deportes como el rugby, en el que existe ese tercer tiempo donde se comparte una ingesta de cerveza, digamos, moderada, no vamos a entrar en mayores cantidades,
después de un partido de entrenamiento y se ve como algo natural y normal. Y por supuesto no nos puede extrañar ver, pues, no sé, unos amigos que quedan en la peña y van a jugar un partido de fútbol o de tenis, etcétera, y luego se toman su cerveza después. Bueno, de hecho, me pongo como ejemplo, uy, se ha pasado todo, perdón, me pongo como ejemplo de ella, ¿de acuerdo? Y bueno, nada, decir que evidentemente la literatura ha mostrado que las ingestas de grandes cantidades de alcohol en un corto espacio temporal, lo que se llama el binge drinking, obviamente tiene efectos negativos y nocivos a nivel de función cognitiva. Y por otro lado, también las ingestas crónicas, es decir, el ingerir de forma crónica pues alcohol, también ha mostrado tener diferentes efectos nocivos sobre los procesos cognitivos. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos, por un lado, este entrenamiento, ¿no? Que hemos dicho que puede tener efectos positivos en nuestros procesos cognitivos y a la vez metemos una ingesta de cerveza o de alcohol a nivel moderado y diario? Bueno, pues eso es lo que nos planteamos nosotros. Por tanto, la hipótesis principal es que el programa de intervención que vamos a realizar de ejercicio sí que va a tener cambios adaptativos en la función cognitiva, pero puede que esos efectos positivos se vean influenciados de forma negativa o se vean atenuados por esa ingesta habitual y moderada de alcohol. Por tanto, tendríamos dos objetivos generales. Por un lado, pues examinar la parte del entrenamiento. Por otro lado, examinar ese efecto concomitante que puede tener la cerveza o el alcohol. Y luego, en cuanto a específicos, bueno, pues está repartido dentro de las variables dependientes que hemos estudiado, ¿de acuerdo? Que las voy a presentar a continuación. Y, por supuesto, todo ello en adultos sanos, ¿vale? Esto es importante porque dentro de la discusión, luego lo voy a volver a mostrar, nosotros tenemos adultos de edades entre 18 y 35 años, es decir, adultos jóvenes y sanos, ¿vale? Aquí os presento rápidamente lo que sería todo el resumen de la metodología del proyecto, ¿vale? Pero realmente con lo que me interesaría que os quedarais, que ahora lo voy a presentar más sencillo, sería esta parte del grupo control, que es un grupo de no entrenamiento, no quiere decir que sea un grupo sedentario, ¿vale? Luego, por otro lado, el grupo de intervención de entrenamiento. Este grupo de intervención de entrenamiento, como podéis ver aquí, tenía la división de 4 bebidas diferentes. Por un lado, la cerveza, ¿vale? Que, como os he dicho, no, es la bebida alcohólica más ingerida y la que está más relacionada a nivel de actividad física o ejercicio físico, sobre todo a nivel amateur. Y también metimos el vodka, ¿vale? Para tener como un control para ver si en sí es la cerveza con alcohol o es el alcohol el que puede ser nocivo. Y por otro lado, utilizamos dos grupos sin alcohol también, ¿de acuerdo? Cerveza sin alcohol para tener un control, como hemos dicho antes, igual para la cerveza con, y luego agua, ¿vale? Para tener el control dentro del entrenamiento. ¿Dónde nos vamos a centrar hoy? Pues en estas variables, ¿de acuerdo? En estas variables que son las variables cognitivas. Vamos allá. Como ya os he dicho, ¿vale? Tenemos de grupos experimentales un grupo control que no se somete a programa de entrenamiento, pero que no es sedentario, simplemente continúa con su vida normal. Grupo de entrenamiento. Y en este grupo hemos dicho que tendríamos dos, ¿vale? O sea, perdón, tendríamos 4 ingestas diferentes. Para este artículo, lo que he utilizado ha sido unir los grupos según alcohol y no alcohol. Y ahora después os presento el por qué, pero vamos, simplemente es porque no hay diferencias entre grupos, la N es mayor y nos da una potencia estadística un poco superior dentro de que a nivel cognitivo no vamos a encontrar no hay estudios que diferencien lo que es la cerveza a cerveza con alcohol en procesos cognitivos. Sin embargo, esto sí que era muy interesante de estudiar a nivel de composición corporal o a nivel de fitness cardiorrespiratorio, ¿vale? Criterios de inclusión, he dicho antes 35, perdón, de 18 a 40 años, bueno, un BMI, digamos, hasta 30 kilogramos por centímetro cuadrado, que no participaran en un programa de entrenamiento, tener un peso estable en los últimos 5 meses y un electrocardiograma normal. Todas estas variables se pusieron en función de lo que es el programa de intervención de ejercicio, ¿vale? Variables independientes, pues tendríamos dos, el programa de intervención de ejercicio y por otro lado las ingestas, ¿vale? Nos vamos a quedar con que tendríamos 3 grupos, como os comento, porque no vamos a separar
las bebidas de cerveza con alcohol y etanol y cerveza sin alcohol y agua. Perdona, Cristina, ¿qué prefieres? ¿Que te interrumpamos más o menos así o que te hagamos las preguntas? Pues sí, si queréis podemos así más... Sí, yo digo, el por qué no pensasteis, o no sé si lo tenéis pensado, el utilizar dentro de lo que es el grupo control, tener un grupo en el que tome ingesta de alcohol y otro que no. Lo digo porque ahora mismo como tiene el diseño, que está muy bien, tú no puedes evaluar el efecto independiente que tiene el consumo de alcohol. Total, sí. La China mezclas, perdona, con la otra variable que sería el ejercicio físico. Que está bien, está muy bien, pero digo, bueno, pues si tenéis pensado lo podéis meter otro grupo sin entrenamiento y que consuma alcohol. Ya, hubiera sido súper interesante, la verdad. Sí que lo que hicimos era pasar un cuestionario de la ingesta de bebida que estaban haciendo los diferentes grupos y dentro de ellos el grupo de no entrenamiento, pero no propusimos la parte de alcohol, no alcohol dentro del no entrenamiento porque era como que nos iba a servir solo para la fase de entrenamiento. Dentro del alcohol queríamos ver cómo se producían los cambios en función de entrenar con y sin alcohol. No era, o sea, no planteamos eso. Sí, porque vuestro foco es más el entrenamiento que lo que es realmente el alcohol en sí. Sí, de hecho, por eso se produce la aleatorización de esa manera. Primero entrenamiento en entrenamiento y luego ya las ingestas. Porque realmente lo que queremos ver es qué sucede con el entrenamiento y luego dentro de ese entrenamiento si hay diferencias en beber, en que tu bebida recuperadora, entre comillas, sea con alcohol o sin alcohol. Pero sí, hubiera sido muy interesante. Esto para pasar al comité de ética no veas. Bueno, sí, la verdad que no ha sido nada fácil. Y bueno, de hecho, presentando el plan de investigación me proponían y me decían, ¿y por qué no pusiste otro grupo de binge drinking, no? De que bebieran solo los fines de semana. Y yo, pues, porque ya el comité de ética me dice que me vaya a mi casa y que lo haga conmigo. No, porque es muy complicado estudiar en humanos con alcohol. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues creo que ha salido algo bonito. Adelante. Muchísimas gracias, Pedro, por la intervención. Igual eso, que si cualquier compañero quiere intervenir o preguntar, pues magnífico. ¿Puedo continuar? Sí, adelante. Vale, perfecto. Vale, nada, de variables dependientes, como comentaba, dentro de la función cognitiva medimos memoria verbal con el TABEC, atención con el D2, memoria de trabajo con el test de letras y números y fluidez verbal con el test de fluidez verbal fonológica y semántica. En cuanto al procedimiento, voy a intentar pasar rápido, pero bueno, básicamente es como que todo estaba muy estandarizado, evidentemente, que nos basamos en literatura para definir lo que era una ingesta moderada, ¿vale? Y una ingesta moderada de alcohol, según ciertos artículos en la literatura, nos dice que los hombres pueden beber hasta 12-24 gramos al día, perdón, exactamente 2 veces al día, y por lo que nosotros pusimos 330 mililitros, que es lo que corresponde a una bebida, 2 veces al día para hombres, y sin embargo en mujeres se establece que tiene que ser una. Lo hicimos ambos dos acompañados con la comida, puesto que entendemos que dentro de nuestro contexto de dieta mediterránea, nuestro consumo de alcohol, como estamos hablando nosotros, en función de vida normal adherida al ejercicio físico, pues normalmente va acompañada pues, de una tapa o de estar en un bar, ¿no? Es decir, con la comida. La ingesta se realizaba de lunes a viernes, todas las bebidas estaban codificadas, las repartíamos nosotros y una pregunta muy importante que siempre me sacan es ¿qué sucedía los fines de semana? Vale, los fines de semana nosotros no les damos la bebida que tenían que ingerir, puesto que no iban a entrenar y lo que hacíamos era un control de las bebidas que hacían. Por supuesto tenían que respetar el grupo al que pertenecían, es decir, la condición de alcohol no alcohol, y por supuesto no podían pasar de una cantidad moderada. Todo esto, como os digo, se controló a través de un cuestionario de bebida que dentro de lo que cabe, pues es una limitación del proyecto, puesto que es algo subjetivo y tenemos que confiar en que nuestros participantes dicen la verdad. Y bueno, el protocolo de entrenamiento, decir simplemente que la intensidad empezó con un
La medimos con una escala de percepción subjetiva que empezaba en 8 y teníamos 3 fases diferentes dentro del programa de intervención. Una fase de familiarización, súper importante siempre para aprender todos los movimientos, realizar las técnicas adecuadas y adaptarse a los ejercicios que se realizaban. Y la frecuencia era 2 días de entrenamiento a la semana con 48 horas de recuperación entre estos días de entrenamiento. Aquí simplemente nombrar los ejercicios que se realizaron para que los veáis. Son todos con propio peso, ¿de acuerdo? No se utilizaron ningún tipo de cargas. Y bueno, los análisis estadísticos que se realizaron fueron los siguientes. Por un lado, como siempre, el análisis de normalidad de las variables. Una vez que comprobamos que estas variables no eran normales, realizamos una transformación a valores estandarizados, a Z-score. Por otro lado, se realizó el análisis de varianza, medidas repetidas y también ANCOVA. Bueno, también realicé el modelo lineal mixto, pero no lo he presentado aquí porque al final nos hemos decantado con la presentación de la ANOVA y la ANCOVA. Pero igualmente, pues estoy abierta a sugerencias. Y por último, que ahora voy a presentar, pasamos un cuestionario dentro del registro demográfico, de variables demográficas, sociodemográficas, y encontramos que las actividades ocupacionales estaban categorizadas en 8. Y bueno, la verdad que para presentarlo en la tabla quedaba muy feo, luego los porcentajes variaban según el grupo. Entonces lo que hicimos es una recategorización de estas 8 a 3 categorías. Y bueno, el alfa de Cronbach fue un 0.705, no llega al 0.8, pero dentro de lo que os voy a presentar después, del valor de P que realizan para realizar las diferencias que había en esos valores basales entre grupos, era prácticamente el mismo cuando teníamos 8 categorías que 3, y teniendo en cuenta que la verdad que la fiabilidad, la estabilidad dentro de esas 3 categorías no es nada mala, decidimos dejarla en 3, pero también, como digo, abierta a sugerencias. Por aquí os pongo el diagrama de flujo, aunque ya lo hemos visto, simplemente para que veáis que se incluyeron un total de 17 sujetos en el grupo de no entrenamiento, 27 en el grupo de alcohol y 31 en el grupo de no alcohol, ¿de acuerdo? Aquí os presento las características principales, ¿vale? Basales, y como os he dicho, aquí en la actividad ocupacional, pues está recategorizada en 3. Como podéis ver aquí, obviamente se encuentran diferencias porque vemos que en el nivel 1 en el grupo control, por ejemplo, todos es un 100%. Sin embargo, ahora os aclaro más adelante que ese 100% es porque hay 3 categorías dentro de este nivel 1. O sea, eso está aquí aclarado en la tabla, ¿de acuerdo? Ese nivel 1 estaba compuesto por desempleo, trabajadores de casa o estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces, por eso están todos situados ahí. ¿Y por qué es interesante esta tabla? Y os presento porque hacemos un valor de P, presentamos un valor de P de las diferencias que existen entre los grupos en todas las variables, ¿vale? Basales. ¿Qué encontramos? Pues que en edad lo encontramos con diferencias significativas entre grupos y también actividad ocupacional. ¿Para qué utilizamos esto? Como estas 2 variables nos muestran diferencias en el PRE, vamos a utilizarlas dentro de nuestros modelos de ajuste que os voy a presentar después, ¿de acuerdo? Muy bien. Vale, os presento por aquí, comenzamos con el TABE, ¿vale? Aprendizaje verbal. No sé si estáis muy relacionados con la prueba, que supongo que sí, pero bueno, simplemente decir que este aprendizaje verbal, estas puntuaciones se sacan de los 5 primeros intentos que se realizan con la lista A. Aquí presento los valores que se presentan son en Z-score, ¿vale? Por eso podéis ver que las variaciones son tan mínimas. Y bueno, simplemente decir que presento la media y la desviación de cada uno de los grupos en todos los intentos, ¿de acuerdo? Aquí el valor que se presenta tanto de tiempo grupo como entre intentos es de medidas repetidas, incluyendo estos 3 valores ajustados por los trials, ¿vale? Por los intentos, porque al final lo que queríamos ver es ese proceso de aprendizaje entre intentos. ¿Qué es lo más interesante de aquí? Bueno, pues como se puede ver tanto a nivel de imagen como en los valores, no encontramos diferencias significativas entre grupos
Y sí que encontramos diferencias significativas entre los valores basales con los de posintervención y dentro de esto con los intentos, los diferentes intentos, ¿de acuerdo? Aquí estas letras lo que nos indican son las diferencias que hay intragrupo, ¿vale? Entre intentos. Y aquí podemos ver que el grupo control, que es el A, muestra diferencias entre el intento 1 y el 2 y el 3. Es decir, tendríamos un efecto de aprendizaje aquí, en esta parte. Mientras que el resto de grupos solo muestran, el resto de grupos, los otros dos grupos solo muestran diferencias entre el intento 1 y el 2, ¿de acuerdo? Es decir, se produce ese efecto práctica o retest en el segundo intento al contestar a la lista de palabras, pero luego se estabiliza hasta tal punto que no cambia, ¿de acuerdo? Esto sucede en el baseline y lo mismo sucede post-intervención. Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar de aquí a nivel de resultado? Que no tenemos diferencias entre grupos, que hay un proceso de aprendizaje el cual se estabiliza a partir del segundo intento y que se produce este mismo proceso de aprendizaje tanto la primera vez que se enfrentan a la prueba los sujetos como tras el programa de intervención. Por lo que no podemos decir que nuestro programa de intervención esté afectando de ninguna forma a ese proceso de aprendizaje, aumentando o disminuyendo. Si tenéis alguna duda o cuestión sobre esta primera parte. Sí, bueno, yo es que, ¿cuánto duraba? Es que no sé, lo habrás dicho a lo mejor y no me ha quedado claro. ¿Cuánto duraba el entrenamiento, la intervención? 10 semanas de intervención. 10 semanas, vale. Sí, es relativamente corto. Ahora lo pongo también en la discusión. Sí, era un total de 10 semanas, perdón. Quizás no lo he dicho. Como lo tengo por escrito y lo tengo tan automatizado, perdón. Vale. Bueno, continuamos. Aquí, en la tabla 2, lo que presento son los cambios que se producen, es decir, la diferencia post menos pre en todas las variables y presento tanto los datos crudos como los z-score. Evidentemente, el modelo, tanto la f como la p, como la eta cuadrado que presento, son para ambos el mismo, ¿de acuerdo? Y bueno, simplemente presento los datos crudos porque me parece bastante interesante ver no solo las desviaciones de los z-score, las desviaciones de la propia media, sino también ver un poco qué es lo que se produce, ¿no? Que como que es un poco más visual, por eso presento ambos dos. Y bueno, a nivel de resumen, en todas las variables podemos ver que ninguna P es significativa, es decir, no encontramos diferencias entre grupos. En este primer modelo, decir que este primer modelo está ajustado por valores basales, ¿de acuerdo? El modelo 1 está ajustado por valores basales. Y bueno, simplemente enseñaros que tenemos aquí memoria inmediata, a corto plazo, largo plazo, y dos variables distintas de reconocimiento, el total de respuestas y el índice discriminativo, que se calcula simplemente con todas las respuestas que ha dicho el participante y se le restan las comisiones y las intrusiones que ha tenido en este reconocimiento. Luego tendríamos memoria de trabajo y tendríamos el score directo y el de procesamiento y la velocidad de procesamiento de información. Dentro de todas estas variables están sacadas del D2, ¿de acuerdo? Y tenemos total de productividad, total de respuestas correctas y el índice de concentración. En control inhibitorio utilizamos las omisiones, el total de omisiones y el total de effectiveness, que sería total de respuestas menos las comisiones, omisiones. Y verbal fluency, fluencia verbal, que tendríamos fonológica semántica y el total. No encontramos diferencias entre grupos, ¿de acuerdo? Y por último, presento aquí una tabla de modelos de ajuste. Como hemos dicho, ajustamos por edad, que era la primera variable que hemos visto que pitaba, es decir, que había diferencias entre grupos. Y podemos ver que la edad en ningún momento modifica ni afecta a los resultados que hemos obtenido, siguen siendo no significativos entre las diferencias entre grupos. También tenemos un segundo modelo, bueno, en este caso el tercer modelo, con el ajuste por actividad ocupacional, además de valores basales, y por último por sexo. Por sexo porque las diferencias tanto a nivel de
actividad física, del efecto que puede llegar a tener el ejercicio físico, como la ingesta de alcohol, pueden ser diferentes por sexo y, por tanto, es conveniente siempre tener ese ajuste para ver si sucede algo diferente entre sexos, ¿de acuerdo? Y bueno, simplemente comentaros aquí que tengo más modelos de ajuste, pues, por ejemplo, uniendo el modelo 1, 2 y 3, es decir, valores basales, edad y actividad ocupacional, etcétera, pero ninguno de ellos produce cambios significativos, ¿vale? En los valores que encontramos, por tanto, no los presento aquí, pero también están ahí sacados, por si tenéis esa duda. Y bueno, pues ya vamos a la última parte, que sería, a modo de conclusión, pues decir que no existen diferencias entre grupos, por tanto, no podemos afirmar, por un lado, que las mejoras que se producen o los cambios que se producen tras el programa de intervención, tras estas 10 semanas, sean debidas a nuestro programa de intervención. Y también podemos resaltar que el alcohol parece no tener esos efectos negativos en las variables cognitivas medidas, por lo menos en estas 10 semanas, ¿de acuerdo? O sea, serían como las principales, que, por tanto, no van en la línea de las hipótesis que habíamos planteado. Ni el ejercicio parece tener ese beneficio en las funciones cognitivas en adultos jóvenes y sanos, ni el alcohol parece estar ahí interfiriendo. Las posibles líneas de debate que nos estamos planteando son, por un lado, si estas pruebas neuropsicológicas que hemos utilizado son correctas para el ámbito investigador en individuos sanos y con un periodo temporal tan corto como hemos visto. Por otro lado, pues el plantearnos si ese posible efecto práctica, TRTs, podría estar más acentuado en este tipo de sujetos por ser jóvenes y sanos. Y por otro lado, evidentemente, si 10 semanas son suficientes para producir mejoras cognitivas. ¿Por qué nos planteamos este tipo de intervención? Porque ya se han estudiado el efecto agudo del ejercicio, es decir, yo entreno y después de entrenar ya tengo una mejora, ¿no? Eso es lo que se ha mostrado en muchos artículos. Por tanto, decíamos, si esto es el efecto agudo, ¿qué podrá pasar en 10 semanas? Bueno, en 10 semanas nosotros no hemos encontrado ningún tipo de efecto, ¿de acuerdo? Y bueno, tengo más material suplementario que si quiero que a lo mejor os viene la duda ahora después si os lo presento o lo presento directamente. Pedro, no sé. Hombre, tú eres la que expones, como tú ves. Vale, pues voy rápido. Es que aquí, bueno, esto porque han salido mal los símbolos, pero simplemente voy rápido. Por ejemplo, desde el ámbito de fisiología del ejercicio no entendían bien con la tabla 2 simplemente que había mejoras en todos los grupos. Entonces aquí os presento los valores basales y los valores post-intervención y aquí el análisis de medidas repetidas, ¿vale? En cada uno de los grupos. Simplemente a nivel visual, pues para que veáis que todos los grupos tienen esas mejoras tras el periodo de intervención, ¿vale? Que por eso decía que no podemos asegurar que nuestro programa de intervención sea el que mejora estas variables, puesto que el control también tiene esas mejoras, ¿de acuerdo? Y bueno, simplemente aquí resalto, pues eso, que en memoria verbal todo mejora en estadísticamente significativo, proceso de información también en control inhibitorio, sin embargo, en memoria de trabajo no se producen esas mejoras. Y como digo, las mismas, es lo mismo que he dicho antes, que el grupo de no entrenamiento también mejora y, por tanto, no podríamos decir que estas mejoras en función cognitiva se produzcan debidas al programa de intervención y tampoco podemos asegurar que el alcohol esté de alguna forma interfiriendo tanto en ese efecto test-retest o en ese posible efecto positivo del entrenamiento. Así que me vuelvo aquí y ya está. Muchísimas gracias. Bien. Enhorabuena. Gracias. Cristina, ¿estos datos los tienes publicados ya? No, estos todavía no. De hecho, por eso estaba con muchas ganas de mostraroslo porque creo que le puedo dar más vueltas si lo veo desde otra perspectiva y bueno, todavía no. Yo sí te quiero dar sugerencias. ¿Te puedes ir, por favor, ha gustado muchísimo, ¿eh? Sí, muchísimas gracias. Pero te quiero dar sugerencias porque creo que le podrías sacar a lo mejor más partido a los datos, ¿no? Vale. Entonces, tira para atrás a la diapositiva en la que tienes la demografía, en la que aparecen los 3 grupos. Vale, sí, la de características basales, esta.
A ver, esta, justo. Vale. Mira, yo como te decía, hubiera metido el grupo este de gente que no hacía deporte, Ya. que no hacía entrenamiento y que sí que consumía alcohol. Pero bueno, con los datos que tienes de los 3 grupos, yo creo que mejor que meter los 3 grupos en un mismo análisis. Tú puedes ver el efecto del alcohol por un lado y el efecto del entrenamiento por otro. Mira, si te fijas en la ingesta de alcohol, resulta que es más o menos muy parecida en la gente que no entrenaba y en la de no alcohol, si mal no lo estoy yo interpretando. Sí. Entonces, lo que tú puedes hacer a lo mejor es comparar el non-training con el grupo de no alcohol por un lado y luego para ver el efecto del entrenamiento solamente sin, el efecto del alcohol, puedes comparar a los 2 grupos que estaban entrenando. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Entonces tiene efecto de alcohol por un lado y efecto de entrenamiento por otro, porque el non-training y el non-alcohol están equiparados en alcohol, por tanto ahí puedes ver el efecto del entrenamiento y luego al comparar los 2 grupos de entrenamiento, pues el efecto que tiene el alcohol. Independiente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, totalmente, sí. Pero bueno, para ver si le puedes sacar más partido, ¿no? Están muy, muy chulos los datos. Yo también voy en la línea de lo que tú dices, con el ánimo de continuar, el tomar medidas de función cognitiva, pero que no sean medidas típicas de cuestionario, sino que sean medidas cronométricas. Porque a lo mejor esas medidas cronométricas son más sensibles a lo que serían los posibles cambios en velocidad de acceso al léxico, por ejemplo. Lo tenemos. Lo tenéis. Claro, porque aquí solo he presentado función cognitiva, pero medimos con un test computarizado el tiempo de reacción, que de hecho era un test de elección múltiple. Y de hecho lo que me he encontrado es eso, que el grupo control también mejora y parece ser que hay un efecto práctica, porque de hecho hicimos la prueba la hicieron 2 veces en el pre y 2 veces en el post. En realidad fue un poco error metodológico, porque yo no fui la que lo diseñó en ese momento, estaba ya como prediseñado por compañeros que no eran de psicología ni estaban familiarizados y decidieron ponerlo 2 veces porque sentían como que era demasiado difícil el test y que la fase de familiarización que tenía este test no era suficiente. Entonces lo hicimos 2 veces. Y a partir de esto he podido sacar un efecto práctica en el baseline y otro efecto práctica en el post-intervención, compararlo alcohol, no alcohol. Y en principio no hay diferencias entre grupos, pero sí que parece que el grupo de alcohol se ve un poquito, sí que hay una pequeña atenuación en comparación a los otros grupos. Entonces, bueno, sí que es algo más sensible, pero también yo creo que es que el hecho de que sean adultos sanos y jóvenes influencia muchísimo en el efecto práctica. Es decir, con repetir una cosa una vez ya estoy aprendiendo, ya estoy mejorando. Entonces, bueno, creo que me ha fastidiado bastante eso, pero... Y mira que te diga, y me callo ya por si quiere intervenir la gente, digo, medidas de la ejecución en el entrenamiento tenéis. No. Es decir, ¿cómo de bien lo hacía? O sea, porque a lo mejor depende de eso. Ya. Sí. No tenemos una medida objetiva porque era inviable. O sea, a nivel logístico teníamos como muchos entrenadores y era imposible. Era imposible. Sí que todo eso está estandarizado al punto de que todos tienen que tener esa misma percepción subjetiva del esfuerzo y al final la intensidad sí que se está controlando, pero la ejecución, el cómo de bien lo hacen, no. De eso no tenemos control. Tristemente. Bueno, enhorabuena. Me parece de verdad una línea súper chula. Muchas gracias. ¿Alguien que quiera colaborar con ideas? Sala. Lo que me acabas de proponer de la comparación aislando el non-training con el HIIT non-alcohol, esa sería haciendo, o sea, en vez de medidas repetidas podría hacer directamente una T-student, ¿no? Pero la comparación principal de verdad sería los 2 grupos además echándole un vistazo a las medias que tenía en las otras tareas, sí. Yo creo que a lo mejor sí pillas sobre todo los 2 grupos de entrenamiento. Vale. Son los más comparables, la única diferencia es el consumo de alcohol. Sí, totalmente. Mientras que en el non-training, pues pueden variar, además del non-training, en otras cosas, ¿no? Sí, totalmente. Yo haría los análisis, lo que sí seguro, lo que tú dices, al menos una TED Student,
o te estudian un chorro para cada una de las tareas comparando los dos grupos de training. Y a lo mejor ahí encuentras algún tipo de patrón o algo. Vale, genial, sí, sí, sí. Y en cuanto a la recategorización de la actividad ocupacional, ¿la ves correcta? Con el alfa de Cronbach dentro de lo que cabe, un 0.7, ¿o no sería correcto? Sí, no, yo no lo veo mal, porque si no, es decir, ¿cómo clasifica la variable? Esa variable la tienes que poner de alguna manera en categorías numéricas para poder meterla en un análisis. No me parece mal. Vale. No me parece mal. Y además es que ha explotado muchísimo los datos a día de hoy, ¿no? Ha utilizado un montón de modelos con un montón de variables covariadas, etcétera. Me parece que es un trabajín lo que ha hecho. Gracias. Sí, ya te digo, aún así, vienen Luego ideas. No encuentro diferencia. Luego yo también sí propondría, en caso de que haga esto, que va a hacer seguro, más estudios de el que tomen medidas no solamente justo post-entrenamiento, sino a lo mejor pasado por al menos una semana, 2 semanas, para ver en caso de encontrar efectos, aunque aquí no los tiene, ¿no? Sí, se mantiene. Son perdurables en el tiempo, ¿no? Totalmente. Es que logísticamente no pudimos mantenerlo, pero la idea, o por lo menos la idea que planteábamos era hacer un follow-up, pues quizás a partir, pues si han sido 10 semanas, otras 10 semanas sin nuestro programa y ver qué sucede. Pero inviable. Pero sí, o sea, evidentemente a partir de ahora todos los proyectos en los que el follow-up tiene que, porque al final es lo que te va a decir si realmente esos cambios se están perpetuando, qué es lo que realmente te interesa. Entonces, bueno, pues ver. No sé, también una de las cosas que se me ocurren es que, claro, evidentemente vemos cambios en niños y en adultos mayores. Lógico, ¿no? Como he dicho, en desarrollo y en decline. Cualquier estímulo externo que metas va a cambiar, va a modificar. Entonces, estamos en una etapa donde la plasticidad es mucho más reducida, mucho más complicado cambiar lo que está pasando. Entonces, puede que sí que haya tenido un efecto beneficioso, pero no se vea en el presente. Por eso creo que el follow-up hubiera sido lo idóneo, porque quizás lo que nosotros tenemos que ver es si yo entreno, qué reflejo tiene, ¿no? Un poco en mi futuro. Porque sí que hay mucha literatura de eso, ¿no? De todos los años que yo estoy entrenando y entonces cuando llegamos a la etapa de decline tenemos menos decline cognitivo. Entonces, claro, puede ser, me planteo un poco eso, ¿no? Que a lo mejor no vemos el efecto de forma directa o presente, pero sí que puede efectuarse en el futuro. También son 10 semanas, que es muy poco tiempo. Entonces, bueno, no sé, muchas penas. Bueno, no sé. ¿Alguien más que quiera colaborar? Que parece que estamos aquí tú y yo, Cristina, charlando. Sí, ya, por favor, sí. O dudas, o no sé, o cosas que vosotros estéis trabajando y... Porque yo normalmente no tengo feedback de esta parte de psicología, ni de cognitivo, ni nada. Entonces, me vendría súper bien escucharos. El qué criterio utilizasteis, que me parece bien, pero para seleccionar esas tareas. No me refiero a las tareas, sino a evaluar esos procesos cognitivos. Yo de deporte no tengo ni idea, pero me imagino que sería por literatura previa, ¿no? Exactamente. Hice una revisión bibliográfica, también me estuve preguntando a distintos profesores de neuropsicología y fue un poco lío, porque, por ejemplo, yo quería meter el Stroop porque lo había visto en toda la literatura, pero sin embargo, pues me comentaban, no, porque el Stroop es cuando tienes problemas, no vas a encontrar nada en adultos jóvenes y sanos, tal, entonces no lo metí, pero, por ejemplo, en literatura es el que más se utiliza. El Trail Making Test también quería y... Entonces, sí que es cierto que obviamente conforme he avanzado, ahora en conocimiento, en proyecto y en lectura, me he dado cuenta de que seguramente esas pruebas no son las más correctas. Que obviamente se han utilizado, sí, pero puede que no, para un periodo temporal tan corto de intervención, pues no son las más adecuadas, quizás. No me refería a la adecuación de las tareas, sino al tipo de proceso cognitivo. Ah, vale. O sea, por ejemplo, dice, pues, quiero medir inhibición, que mide inhibición, pero yo qué sé, pues pueden medir monitorización, por ejemplo, dual tasking, no sé, otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, atención, pero la atención es un mundo, ¿vale? Tienes la atención selectiva, tienes 50.000 tipos de cosas. Entonces digo que no sé,
En cualquier caso, todo no se puede medir. Entonces, me imagino que a lo que me preguntaba era que me imagino eso, que lo ha hecho en función de la literatura. Sí. De los procesos, me imagino, cognitivos, que se supone que son más sensibles o más susceptibles de un cambio por movimiento. Los que previamente habían mostrado esos cambios, ¿no? Y a nivel fisiológico, cómo estaban explicados esos cambios, y yo diciendo, vale, pues sí, esto podemos encontrarlo. Pero como te digo, creo que también hay un factor error humano por mi parte, de desconocimiento y de quizá no la selección más adecuada. Eso sí, lo tengo. Pero bueno. A día de hoy no nos recomiendan ni que hagamos ejercicio ni que nos bebamos la cerveza, ¿no? No, al revés, las dos cosas. Que parece que el ejercicio palia todo lo negativo de la cerveza. ¿No? La cosa es, si bebes cerveza moderada, obviamente, haz ejercicio, muévete. Bueno, pues nada, si nadie quiere participar, al menos sí vamos a darle una aplauso. Una pregunta. Ah, venga, Fernando. Hacer una tontería que yo no la haya visto. Está muy chula la charla, por cierto. Gracias. En los grupos, o sea, hay mejora en todos los grupos, ¿verdad? Sí. ¿Esta mejora es homogénea entre los sujetos que forman los grupos? ¿O puede ser que haya sujetos que mejoren y otros que no? Pero esos sujetos que mejoran están, como digamos, distribuidos entre los grupos. ¿Me explico? Sí, totalmente. Sí, de hecho, había ciertos outliers, tanto por arriba como por abajo, y fueron algunos de ellos lo que hicimos es winsorizarlos y acercarlos a que estuvieran estandarizados. Entonces, sí, dentro de lo que yo he presentado, son todos con una representación homogénea dentro del grupo. Sí, pero lo que dice Fernando es muy buena idea. Lo que podría hacer es coger solamente a los sujetos en los que tienen un efecto de prepo. ¿Sabes? Porque si no tienen efecto prepo, a lo mejor es que no puedes comparar, ¿no? Y entonces reanalizar los datos solamente en aquellos sujetos que tienen un cambio, que es un efecto de práctica, ¿vale? Totalmente, sí. Pero, ¿y dónde pondría el límite? Es decir, ¿hasta qué punto? O sea, quiero decir, ¿desde dónde contaríamos que hay un efecto? ¿Desde que supera el 0? Hombre, se puede categorizar de muchas maneras. Lo más básico es simplemente restar en cada una de las tareas la ejecución en una variable, en una tarea, la ejecución pre y post. Si no hay un incremento, esos sujetos fuera. Es decir, a partir de 0... Al golpe, sí, simplemente sustrae y al golpe se podría hacer. O bien podría hacer median split, y es que te coge a todos los sujetos de un grupo, sustrae el pre y el post y te vas half and half, la mitad para un lado, que es los que tienen más efectos del entrenamiento. Vale, sí. Y luego ya una vez que has configurado esos grupos, en cada uno de los tres, en los de non-training, training with alcohol y training with alcohol, pues volver a hacer todos los análisis. De hecho, eso mismo era una idea que tenía a partir de hacerlo también con los cambios que se producen en función cardiorrespiratoria, porque ese artículo sí que lo tengo publicado ya y todos los grupos de intervención sí mejoran a nivel de distintas variables fisiológicas de condición física, sin embargo, el grupo control no. Entonces, quizás sí que es una gran idea el hecho de hacer esta misma parte con cognitivo y la misma parte con ese cambio en condición física y ver si están correlacionados. Es decir, aquellos que mejoran más a nivel cardiorrespiratorio mejoran más a nivel cognitivo y hacer una regresión con esas... Sí. Además, estaba dándole vueltas. Si no sabía cómo, ayer, y acaba de salir. O sea, que muchísimas gracias. Bueno, pues ahora sí, vamos a darle el aplauso a esta mujer por la presentación. Bueno, Cristina, que muchísimas gracias, de verdad, por participar.